Estamos. Sí, no, grande. ¿Ah? ¿Cómo no sonó? No, no sonó. Ya, el objetivo de la clase es construir e interpretar tablas de frecuencias, ¿ya? Conocer y realizar diferentes tipos de gráficos. Ya, entonces, este objetivo corresponde a la semana 26, ¿ya? Y lo vamos a ver hoy día y mañana, ¿ya? Durante estos 2 días vamos a trabajar ese objetivo. Acá, para el cálculo, que es poco lo que tienen que hacer, vamos a utilizar la calculadora, ¿ya? Entonces, es difícil que se equivoquen, porque todo el trabajo pesado lo hace la calculadora, ¿ya? Pero tienen que saber bien qué están haciendo, ¿ya? Entonces, mucha atención cuando empecemos a trabajar con las tablas de frecuencias. Ya, antes de comenzar a hacer ya el trabajo matemático, el trabajo ya de calcular, vamos a empezar con algunas definiciones, conceptos básicos de estadística. Es una rama de la matemática que comprende métodos y técnicas que se emplean en la recolección, ordenamiento, resumen, análisis, interpretación y comunicación de conjunto de datos, ¿ya? Nosotros vamos a tomar una cantidad de datos y lo vamos a ordenar, ¿ya? Para eso es la tabla de frecuencia, lo vamos a ordenar. Población es un conjunto cuyos elementos poseen alguna característica común que se quiere estudiar, ya sea de individuos, de animales, de objetos, de medidas, de producciones, de acontecimientos o de sucesos. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. ¿Y qué es una muestra? La muestra es un subconjunto de la población que debe ser representativa y aleatoria, ¿ya? Entonces, la muestra aleatoria es una muestra bien representativa de la población. Se considera que cada elemento de la población ha tenido la misma oportunidad de formar parte de la muestra. Las conclusiones basadas en una muestra aleatoria son confiables. Es decir, yo tengo una población de datos y de las cuales yo saco una parte de ella para estudiarla, ¿ya? Y esa parte que yo saco debe ser representativa, o sea, los datos que yo saque representan a toda la población. Elementos que vamos a encontrar nosotros ahora al trabajar. Vamos a encontrar la variable cualitativa, son aquellas cuando las observaciones realizadas se refieren a un atributo, ¿ya? Que no son numéricas. Por ejemplo, el sexo, la nacionalidad, la profesión, el color de los ojos, etcétera, ¿ya? O sea, la variable cualitativa ve cualidades, ¿ya? Cualidades, color de pelo, ¿ya? Ahora, las variables cuantitativas son aquellas en que cada observación tiene un valor expresado en número real. Por ejemplo, el peso, la temperatura, el salario, el número de hijos, número de perros, no sé, de mascota, etc. ¿Ya? O sea, variable cualitativa de cualidades y cuantitativa es de cantidad. ¿Ya? Son observaciones que se pueden contar. ¿Ya? Esa es la diferencia entre ambas. Bien, entre las variables cuantitativas vamos a encontrar dos. Las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos, discretas y continuas. Las discretas, ¿qué son? Que toman solo valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos, número de departamentos, de un edificio, etc. ¿Ya? O sea, toman valores enteros, puede ser
0, 1, 2, 3, 4, 5, o también puede tener -1, -2, -3, etc. ¿Ya? Pero las continuas, no. Las continuas puede tomar cualquier valor, ya sea fracción, decimal, número entero, número real, cualquier valor. ¿Ya? Esa es la diferencia entre ambas. Discretas solamente es números enteros. Las continuas puede ser cualquier número. ¿Ya? Puede tomar cualquier valor. Vamos avanzando. Ya. Y aquí viene lo importante. Porque con esto es que se rellena una tabla de frecuencias. En una tabla de frecuencias vamos a encontrar la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual. ¿Ya? Vamos a encontrar esos estas 5 partes de la tabla que tenemos que rellenar. Vamos a empezar por partes. La frecuencia absoluta, esta es la frecuencia absoluta, número de veces que se repite un dato. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. La frecuencia acumulada es la que se obtiene sumando ordenadamente las frecuencias absolutas hasta la que ocupa la última posición. O sea, yo tengo que ir sumando todas las frecuencias absolutas. O sea, esta frecuencia depende de la de acá. Si yo me equivoco aquí en la frecuencia absoluta, está mala la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de uno de los valores de la variable y el total de datos expresada en tanto por ciento, ¿ya? Que eso después lo vamos a ver. O sea, la frecuencia relativa es el dato de la frecuencia absoluta dividido por el total de datos. El total de datos. Nada más que eso. Frecuencia relativa acumulada es la que se obtiene sumando ordenadamente la frecuencia relativa hasta la que ocupa la última posición. Y la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa expresada en porcentaje. ¿Ya? ¿Y cómo se obtiene eso? La frecuencia relativa yo la multiplico por 100. O sea, esta frecuencia porcentual depende de esta frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa depende de la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa acumulada depende de la frecuencia relativa. O sea, si yo me equivoco en la frecuencia absoluta, está todo malo. Si yo me equivoco aquí al inicio, en la frecuencia absoluta, de aquí hacia abajo está todo malo. Porque todo está unido. ¿Ya? Entonces ahora, con esto, vamos a empezar a rellenar o completar tablas de frecuencias. ¿Ya? Vamos a empezar lentito para que vayan entendiendo el procedimiento. Y recuerden que aquí ya se ocupa calculadora. Calculadora o el celular para... ¿El celular sí? Sí, para hacer los cálculos. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. Dice, las notas de los alumnos en una prueba de matemática fueron las siguientes. ¿Ya? Están desordenadas. Están desordenadas las notas. ¿Ya? Están desordenadas las notas. Y acá tengo la tabla de frecuencia, en la cual la tengo que completar. ¿Ya? Tenemos los datos, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual. Entonces, en los datos, ¿qué van? Van las notas. Pero las notas van ordenadas de menor a mayor. Menor a
mayor. ¿Ya? Siempre es importante que cuando ustedes completen esta tabla, vayan ordenando los datos de menor a mayor. ¿Ya? De menor a mayor. Tiene que ir ordenado. Entonces yo tengo que primero visualizar la nota menor. Si yo veo bien, observo bien, la nota menor es un 3, parece, 3. ¿Nota menor? Nota menor, Un 2,5. 5 nota menor. Después viene el 2,5. Después, ¿qué sigue del 2,5? Un 3. Aquí voy andando. Un 3. Después del 3, ¿qué viene? Nota siguiente. 3,5. Después, 4, 4. 4, 5. 4, 5. Hay un 5, Hay un 5, ¿no? no, casi nada. No. Me salto al 5, 5. Después, 6. 6, 5. 5 y 7. Y 7. ¿Ya? Aquí están los datos ordenados de menor a mayor. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Ya? Lo primero que tienen que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Y quiero que me escuchen esta parte ahora. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite este dato. La cantidad de veces que se repite este dato. Es decir, el 2,5. ¿Cuántas veces se repite acá? Y eso lo tengo que contar. Veamos. Una vez. Una vez. Sí. Una vez. Y aquí yo le coloco un 1. ¿Ya? Y la idea es que ir tachando para después no confundirse. ¿Ya? Vamos con el 3. El 3 o la nota 3. ¿Cuántas veces se repite? 2 veces. 2 veces. Una. Una. 2 veces. Y aquí coloco el 2. Entonces, repito, frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato. El dato. Vamos con el siguiente. 3,5. 3,5. 2 veces. 3, ¿o no? Y lo buscamos. 3,5, 3,5. 3,5. Una vez, 2 veces. ¿Ya? Si me equivoco, por favor, me corrigen. ¿Ya? Porque si me equivoco aquí, está todo mal, lo sea. 4. 1. 2 veces. 2 veces. 2 veces. El 4, 5. ¿Cuántas veces se repite? Una vez. Una vez. Ahí está. El 5, 5. 1, 1, 1, 2. 2 veces se repite el 5, 5. El 6. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3 veces. El 6, 5. ¿Cuántas veces se repite? 2 veces. 1, 2 y 3 veces. Y la nota 7 serían 4. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? Hablen ahora, por favor. ¿Te escucha bien, chiquillo? Igual, por si acaso. ¿Te escucha bien? Ya. Entonces, como no hay dudas, vamos con la frecuencia acumulada. Ya. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Es decir, yo empiezo
con la misma frecuencia absoluta. Empiezo con el 1. ¿Ya? Este es mi punto de partida, el primer dato, o la primera frecuencia absoluta. A este 1 yo le voy a sumar el 2. ¿Cuánto me daría eso? 1 más 2. 3. Si yo al 1 le sumo el 2, me da 3. Ahora, a este 3 yo le sumo la siguiente frecuencia absoluta y me da 5. 5. 5, yo le sumo el 2, me da 7. El 7, yo le sumo 1, me da 8. 8 le sumo el 2, me da 10. Al 10 yo le sumo el 13, el 3 me da 13. 13. El 13 yo le sumo el 16. 3, 6. Y el 16 yo le sumo el 4 y me da 20. Y así se obtiene la frecuencia acumulada. Ir sumando las frecuencias absolutas. Ahora, ¿cómo yo compruebo que todo esto está correcto? Que no me equivoqué en algo. Voy a borrar acá. El resultado de la frecuencia acumulada, que es 20, es la cantidad de datos que yo tengo. O sea, yo tengo 20 notas, o sea, 20 estudiantes o alumnos dieron la prueba de matemáticas. Y este 20 tiene que coincidir con la cantidad de notas que yo tengo acá. Si no coinciden, es porque en algo me equivoqué al contar. Y veamos si coincide o no. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. 4, 8, 12, 16, 20. En total tengo 20 notas. Entonces, me coincide con la frecuencia acumulada. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de comprobar si lo que ya tengo en estas dos columnas está correcto o no. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Nada? Estoy preguntando si se escucha bien, Ya. no me respondí, pero supongamos que se escucha bien. Frecuencia relativa. ¿Ya? Y aquí empieza ya el cálculo, o mejor dicho, a utilizar la calculadora. La frecuencia relativa, ¿qué es? La frecuencia absoluta, aquí lo voy a anotar. Frecuencia absoluta dividido por el total. ¿El total de qué? El total de datos. Es decir, 1 dividido en... ¿Cuántos datos tengo? Tengo 20 datos. Y ahí yo tengo que sacar el resultado. El siguiente, frecuencia absoluta, que sería 2, dividido en 20, en la cantidad de datos. 2 dividido en 20, nuevamente 2 dividido en 20, 1 dividido en 20, 2 dividido en 20, 3 dividido en 20 y 3 dividido en 20 nuevamente y 4 dividido en 20. ¿Ya? Así se obtiene la frecuencia relativa. Frecuencia absoluta dividida por la cantidad de datos que yo tengo, que en este caso son 20 notas. Ahora, a ocupar la calculadora. 1 dividido en 20. Vamos a ver. 1. Ahí una pregunta es que le dice, si puede repetirlo, la última parte, la de frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo frecuencia absoluta
por la cantidad de datos. La ¿Qué? cantidad de datos. El total de la frecuencia acumulada. Sí, que aquí sería el 20. O si no la quiero ver acá, puedo contar la cantidad de notas que hay. Son 20 notas, o sea, el total son 20 datos. ¿Ya? A empezar a dividir entonces. 1 dividido en 20, eso me da 0,05. Vamos con el siguiente. 2 dividido en 20, 0,1. Como es 2 también, se repite, 0,1, 0,1. Aquí también se repite, 0,05. Aquí también es 0,1. 3 dividido en 20. 3 dividido en 20, 0,15. 0,15 nuevamente, lo que se repite. Y 4 dividido en 20. 4 dividido en 20. 0,2. Y ahí obtengo la frecuencia relativa. Vuelvo a repetir. Frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Total de datos. Hasta ahí. Dudas, consultas. Dudas, consultas. Dudas. Aprovechen. No, no hay duda. Es importante, Cheo, que no se le olvide el paso a paso para hacer esta tablita, ¿ya? Porque si le falla uno de los resultados, no le va a dar. Sí. ¿Ya? Y esto mismo que estamos haciendo nosotros ahora es lo mismo que tienen que hacer ustedes después en su pregunta esencial. ¿Ya? Así que atento a todo lo que yo diga. Nombre completo, nombre, dos apellidos. Sí. Frecuencia acumulada. ¿Ya? La frecuencia relativa acumulada es la suma de todo esto, de todas estas frecuencias relativas. Entonces, al igual que la anterior, yo empiezo con la primera frecuencia relativa. Empiezo con el, voy a hacerlo de otro color, perdón. Empiezo con el 0,05. Y a este resultado que coloqué aquí, yo le voy sumando la siguiente frecuencia relativa. Y así voy sucesivamente. Sumando. Sumando. Empezamos. Aquí pueden ocupar la calculadora, ¿ya? Así que no hay ningún problema. 0,05 más 0,1, eso me da 0,15. A 0,15 yo le sumo 1, o sea, 0,1, eso me da 0,25. A 0,25 yo le sumo 0,1, eso me da 0,35. A 0,35 yo le sumo el 0,05, eso me da 0,4. A 0,4 yo le sumo el 0,1, eso me da 0,5. Al 0,5 yo le sumo el 0,15, eso me da 0,65, sí, 65. El 0,65 yo le sumo el 0,15 y eso me da 0,8. Y 0,8 más 0,2, eso me da 1. Si me da 1 en la frecuencia acumulada, significa que el resultado que llevamos hasta aquí está correcto. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma de comprobar que todo lo que he hecho está correcto. Porque la frecuencia relativa acumulada me dio 1. Ahora, también se puede dar el caso que me dé un número muy, pero muy cercano a 1, ¿ya? Que también estaría correcto, ¿ya? Pero si me da un número que me da pasado del 1,
me da 1,8 o me da 2, es porque en algo me equivoqué. ¿Ya? En algo me equivoqué. Ya, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas? Profe, ¿usted no se pone siempre? Vean bien la tablita. ¿Dudas? No, no hay duda. ¿No? Ya, entonces vamos a pasar entonces a la última parte, que es la frecuencia porcentual. ¿Y cómo se obtiene el porcentaje de esto? Es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y ahí yo voy a tener el porcentaje. Es decir, este 0,05 yo lo multiplico por 100, 1, 2, y me da 5%. Este 0,1 que tengo aquí es la frecuencia relativa. Yo lo multiplico por 100 y me da 10%. Este también me va a dar 10%. También me va a dar 10. Aquí me va a dar 5%. Aquí también me va a dar 10. 0,15 por 100. Eso me da 15%. Aquí también se repite el 15%. El 0,2 multiplicado por 100 me da 20. ¿Ya? Entonces, la frecuencia porcentual es simplemente la frecuencia relativa multiplicada por 100. Multiplicada por 100. Nada más que eso. Frecuencia relativa multiplicada por 100. Y ahí ya tengo completa la tabla. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? Chiquillo, me parece que hay un problema, los chiquillos están hablando y no se escucha. ¿Qué está hablando? Parece que usted no lo escucha, profe. Chiquillos, ¿nos pueden hablar ahora? A ver si se escucha bien. ¿Se escucha, profe?
Ya, ¿ahora se escucha o no? Si se escucha, profe, y usted lo escucha. Ahora sí, Así, ahora sí. había un problema con el micrófono, chiquillo, así que. Hay un micrófono, estaba medio Sí, mal. también el micrófono, así que. ¿Lo escucha? ¿Sí? Ahora lo escucho. Va a tener que empezar todo de nuevo la clase, parece. ¿Algo así? ¿Dónde había recibido alguna parte que no hayan comprendido? La última. Ah, la última parte. ¿El porcentual? Y lo que Sí. le pregunté yo, profe, que siempre tenía que ponerle el 0. Espérame. Ya, cuando el 0 a dónde, la relativa, la acumulada. En la relativa, Ya, porque usted pregunta por qué salió el 0,05, eso. no, mi pregunta es que si le sale el 0,5, siempre tiene que poner el 0 adelante antes de la coma. Sí, pues, Sí, obvio, sí, siempre. Así sale la calculadora. Así como está aquí escrito, es como me salió a mí la calculadora. Ya. ¿Ya? Ya, entonces, la duda era en el porcentual. ¿Cómo Me se to- desarrolla eso? ¿Ya? Entonces voy a explicar de nuevo el porcentual. Espérenme un poquito, voy a borrar esa parte de ahí. Eh, a ver si lo puedo borrar. No la puedo borrar, pero lo voy a hacer de nuevo acá. ¿Ya? Ya, la frecuencia porcentual, ¿cómo se obtiene? Estos datos que yo tengo aquí, en la frecuencia relativa, todos estos datos, yo los multiplico por 100, todos. Todos estos datos yo los multiplico por 100. Es decir, el 0,05 yo lo voy a multiplicar por 100. Si yo hago eso en la calculadora, lo voy a hacer de nuevo, 0,05, lo multiplico por 100 y me da 5%. Háganlo ustedes con la calculadora, si la tienen a mano. Y vayan comprobando si estos resultados que están aquí están correctos o no. El 0,1, si yo lo multiplico por 100, me da el 10%. Entonces aquí el 0,05 lo multiplico por 100 y me da 5%. Aquí el 0,1 yo lo multiplico por 100, me va a dar el 10%. Siempre se va a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. ¿Ya? 0,1 por 100. 0,1 por 100. 0,05 por 100. 0,1 por 100. 0,15 se multiplica por 100 y eso me da 15%. Ya, entonces, la frecuencia porcentual, ¿cómo se obtiene? Es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Siempre por 100, no se olviden de siempre por 100. Y el resultado que me dé, yo lo coloco en porcentaje. Le coloco el símbolo de porcentaje. Ya, entonces vamos a hacer un resumen de esto. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato.
es la cantidad de veces que se repite el dato. Es decir, la nota 2,5 se repite una vez, el 3 se repite 2 veces, el 3,5 se repite 2 veces, el 4 se repite 2 veces y así sucesivamente. La frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo se obtiene? Empiezo con la primera frecuencia absoluta, que sería el 1, y a esta frecuencia yo le sumo la siguiente frecuencia absoluta. Es decir, al 1 yo le sumo el 2 y me da el 3. Al 3 yo le sumo la siguiente frecuencia absoluta y me da el 5. Al 5 yo le sumo este 2 y me da el 7. El 7 yo le sumo el 1, me da el 8. Al 8 yo le sumo el 2 y me da el 10 y así sucesivamente. Y este resultado final de la frecuencia acumulada tiene que coincidir con la cantidad de notas que yo tengo acá, ¿ya? Tiene que coincidir los dos datos. El total de la frecuencia acumulada tiene que coincidir con la cantidad de notas que yo tengo. En el caso de que no coincida, es porque en algo me equivoqué, ¿ya? A lo mejor conté mal algún dato o olvidé anotar un dato, ¿ya? Pero eso me da una información importante, ¿ya? Si está bien o mal lo que tengo hasta ahora. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿cómo se obtiene? La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida por la cantidad de datos. Son 20 datos, porque son 20 notas. Y aquí arriba en el numerador yo coloco la frecuencia absoluta. Aquí el 1, ahí el 2, porque aquí es 2, 2, 2, 2, 2. Aquí nuevamente el 1, porque aquí hay un 1. El 2, el 2. Tenemos el 3 aquí, dividido en 3. ¿Ya? Entonces, frecuencia relativa. ¿Quién es? La frecuencia absoluta, los datos de la frecuencia absoluta, dividido por la cantidad de datos. ¿Ya? Ahora, los números que le dé la calculadora tienen que anotarlo tal cual, ¿ya? Ahora, si le dan muchos números, lo dejan con 3 decimales, ¿ya? Lo dejan con 3 decimales máximo, ¿ya? Pero anotan todo el número como corresponde, ¿ya? Bien, con esta tablita se puede responder algunas preguntas, ¿ya? Se puede interpretar esta tabla. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué porcentaje de alumnos tuvo nota deficiente? Nota deficiente, estamos hablando notas de 4 hacia abajo, o sea, menores que 4. Menores que 4. Y las notas menores que 4 son el 2,5, el 3 y el 3,5. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que tuvo nota deficiente? ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que tuvo nota deficiente? ¿Cómo yo puedo obtener eso? Por ahí escuché algo. ¿Alguien habló por ahí o no? ¿Consuelo? ¿El 20 o no? ¿20? Eso lo dijo al principio usted, pero no, estoy mal. 3 personas. 3 personas. A ver, el porcentaje de estudiantes que tuvieron nota deficiente, yo lo obtengo acá, en los porcentajes. ¿Cuántos estudiantes tuvieron? ¿Qué porcentaje de estudiantes tuvieron nota 2,5? 5%. 5. Que tuvieron nota 3, 10%. Nota 3,5, 10%. Entonces, en total, ¿qué porcentaje de alumnos tuvieron nota Sumé deficiente? 25%. 25%. Tengo que sumar todos los porcentajes de las notas deficientes.
que sería 25%. Entonces, aquí el porcentaje de alumnos con nota deficiente es de 25%. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de alumnos tuvieron más de un 5,5? ¿Me están hablando de más de un 5,5? ¿Qué porcentaje es? 20%. ¿20%? ¿O un 15? A ver, notas que son más de, o sea, más de un 5,5. ¿Qué notas entran ahí? 45%. Si me piden el porcentaje de alumnos que tuvieron más de un No era 5,5, 50%, era 50%. 50%, ¿será así? Veamos. ¿Cuáles son las notas que son más de un 5,5? Sería el 6, el 6,5 y el 7. ¿Y qué porcentaje tienen esas? Tienen 15, 15 y 20. Entonces, ¿qué porcentaje de alumnos tuvieron nota mayor a 5,5? Yo tendría que sumar estos tres porcentajes, que serían 50%. 15, 50%. El 50% de los alumnos tuvieron nota mayor a 5,5. Ahora, escuchen bien la pregunta. ¿Qué porcentaje de alumnos tuvieron nota máxima? ¿Qué porcentaje de alumnos tuvieron nota máxima? 20%. 20%. Porque estamos hablando de porcentajes. Entonces, esta parte me sirve a mí. El 20% de los estudiantes tuvo nota máxima, o sea, un 7. Entonces, el 20% de los alumnos tuvieron nota máxima. Vamos con la última pregunta. ¿Qué porcentaje de alumnos tuvieron al menos un 4 y a lo más un 5,5? O sea, me está preguntando por los estudiantes, por el porcentaje de estudiantes que tuvieron un 4 hasta un 5,5. Dentro de ese rango. Entre 4 y 5,5. ¿Qué porcentaje de estudiantes? O sea, me preguntan por ese rango, pues de aquí hasta ahí. ¿Qué porcentaje? 25. 25%, correcto. Aquí entra el 10%, el 5 y 10. 25%. El 25% de los alumnos tuvieron nota entre el 4 y el 5,5. ¿Ya? Este proceso de completar la tabla es muy mecánico, porque siempre se hace lo mismo para todas las tablas. ¿Ya? Para todas las tablas de datos no agrupados. Entonces, en todos los datos van a tener que hacer el mismo proceso. A lo mejor la cantidad de datos va a ser distinta, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. ¿Ya? Y aquí, ojo, la calculadora tienen que aprender a ocuparla. ¿Ya? Por favor, no se vayan a equivocar en ahí anotar un dato y te todo malo después. Vamos a hacer otro. ¿Ya? Tenemos, dice,
una encuesta referida al día que elige una persona para ir al cine arrojó los siguientes datos. El día lunes, 4 personas dijeron que les gustaba ir al cine. El día martes, 5 personas les gusta ir al cine. Los días miércoles, a 12 personas les gusta ir al cine. El día jueves, a 3 personas les gusta ir al cine. El día viernes, 8 personas les gusta ir al cine. El día sábado, 11 personas les gusta ir al cine. Y el día domingo, 7 personas les gusta ir al cine. Entonces la idea es realizar la tabla de frecuencia con estos datos y responder las siguientes preguntas. Aquí la frecuencia absoluta ya me la dan, me la entregan. Entonces ahí tenemos ahorrado un tiempo. Entonces, aquí estaría la tabla que tenemos que llenar. El lunes, ¿cuántas personas les gusta ir al cine? 4. El día martes, 5. Vamos anotando los datos. Miércoles, 12. Jueves, 3. El día viernes, 8 personas. El día sábado, 11. El domingo, 7. Ahora, la frecuencia acumulada, ¿cómo se obtenía? La acumulada. ¿Alguien se acuerda de eso, de la acumulada? La frecuencia acumulada es sumar. ¿Y qué voy sumando? Las frecuencias absolutas. Es decir, inicialmente siempre tengo que partir con el 4 o con el primer dato que tenga aquí en la frecuencia absoluta. Porque en el caso anterior, yo partí con el 1, porque ese es el primer dato que yo tengo. Acá, parto con el 4. ¿Y al 4 qué le tengo que sumar? Más 5. Perfecto. Más 5. Y eso me da 9. Al 9 yo le sumo el 12. 12. Y eso me da... ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? 21 21. Bien. ¿Qué más? por 21 con el 3. Bien. ¿Cuánto me da? 23. 24. 24. Ahí sí. Mucho ojo en esta parte, no salen a equivocar. 24 más 8. 32. 32. Bien. No. 32 más 11. 43. 43. Y 43 más 7. 50. 50. Recuerden, este dato que está aquí es el total de datos. En este ejercicio es el total de personas que se encuestó. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, No, consultas? ninguna, profe. Ya, frecuencia relativa. La frecuencia relativa, recuerden, es la frecuencia absoluta dividida por el total de datos. Total de datos. Es decir, aquí yo voy a dividir 4 dividido en ¿cuánto? En 50. Porque son 50 datos. ¿Ya? Primero voy a anotar todas las divisiones y después el resultado. 4 dividido en 50, 5 dividido en 50, 12 dividido en 50, 3 dividido en 50, 8 dividido en 50, 11 dividido en 50 y 7 dividido en 50. Y aquí ya el resultado lo entrega la calculadora, ¿ya? Así que
Veamos cuánto me da. 4 dividido en 50 me da 0,08. Si me equivoco. ¿Sí? 0,08. 4 y 50. Sí. 0,08. 5 dividido en 50, 0,1. Vamos comprobando resultados. Si me equivoco en alguno, por favor, ustedes me van corrigiendo, ¿ya? 0,24. ¿El de acá abajo? Sí. Dividido en 50, ¿cierto? Sí. Sí. 0,24. Ya. Sí. Después viene 3, dividido En 50. 0,06. 0,06, ¿ya? Después viene la 8 dividido en 50. 50. 0,16. 0,16. Después, 11. dividido 50. 0,22. Y el último, Que es 7. 7 dividido en 50. 0,14. Ok. Ya. ¿A alguien le dio algún resultado distinto? ¿Algún resultado distinto a alguien le habrá dado? ¿Queda uno o algo cada uno? Aquí tiene que dar la acumulada de la relativa, tiene que dar 1 o un número muy, pero muy cercano a 1. Sí. Ya. Estoy bien. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Cuánto falta? 2 minutos. 2 minutos, ya. Ya, vamos. Vamos a llegar hasta aquí, ¿ya? Y mañana vamos a continuar a completar esta tablita. Para, ¿cómo se llama? Presentar la pregunta esencial. ¿Ya? Mañana vamos a hacer este ejemplo, que es muy parecido a la pregunta esencial. ¿Ya? Dice, con el ejemplo anterior, ¿ya? Dice, realiza una tabla de frecuencia con tu nombre completo y un gráfico de barras. Y luego responde las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje representan las vocales en tu nombre? ¿Cuál o cuáles es o son las letras que tienen mayor porcentaje? ¿Qué tienen que hacer ustedes entonces? Ejemplo, voy a inventar un nombre. Miguel, Goku, Cacaroto. Kakaroto, Profe, ¿el nombre completo? nombre completo, Dos dos nombres y nombres, dos nombres y dos apellidos. Kakaroto y Una más corta. un nombre, Gohan. apellido. ¿Ah? Gohan. No, un apellido corto, Pérez. 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 ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes van a hacer una tabla de frecuencia, Tal cual como hizo el profe, sí, o... ahí, una tabla de frecuencia, en el cual aquí van a colocar letras, y aquí frecuencia absoluta, igual que como estaba anteriormente, frecuencia acumulada, la relativa, relativa acumulada, y la porcentual. Aquí las letras las van a ordenar de orden alfabético, como el abecedario. El A, el B, el C, el D, el... Justamente. No está en orden alfabético, pero... ¿Ya? Aquí tienen que ser en orden alfabético. En orden alfabético. Entonces, empiezo con la A. ¿Y cuántas veces está la A? ¿Cuántas hay aquí en este nombre que está aquí? ¿Cuántas hay? Una A, dos A. Entonces, la 2. frecuencia absoluta de la letra A Dos. son 2. Después viene de la A, viene la B. ¿Hay B aquí? No. No. La C. ¿Hay C? Tampoco. No. D. Tampoco. La E. La E. Recuerden que es por orden alfabético. La E. ¿Cuántas E hay en este nombre? 4. 3. Una, dos, tres. Tres. Ah, que la que Después, tiene ahí parece, ¿cuál? ¿A dónde? está al lado de la K de la que... Ah, es que, sí, es que mi letra es muy, muy asquerosa, de verdad, perdón por eso. Ahí pueden ir tachando, chicos, para que no se vayan enredando, van tachando las letras que ya Sí, van. esa la ocupamos ya. Está lista y lista. Después de la E, ¿qué viene? F, no hay una F. ¿La qué? La G. ¿Cuántas hay? Una, dos, 2.
Ahí está, y lo voy tachando. Y eso tienen que hacer, ¿ya? Recuerden, ustedes tienen que colocar sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Si tienen 3 nombres, le colocan los 3 nombres. El que tiene el nombre cortito y chiquillo va a ser favorecido. Sí. Si alguien tiene el nombre largo como yo, ¿Ya? no. Y recuerden, los cálculos háganlos con calculadora y anoten todos los dígitos que les salgan. Si les sale un número con muchos decimales, lo dejan con 3 decimales nomás. 0,06 o 0,012. Con 3 decimales. Así, 0,6. ¿Ya? Ahora, esto mañana vamos a hacer un